nombre de la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes y del licenciado Rafael Díaz Montalvo, director de la DDC, quiero darles la bienvenida a todos ustedes a esta conferencia magistral denominada La Independencia del Perú y los candidatos hipotéticos al trono peruano 1820-1823. Quiero saludar de manera especial al magíster Arnaldo Mera Ábalos por brindar esta conferencia, enriquecer el conocimiento de todas las personas que estamos aquí presentes. Y bueno, comentarles que desde la Dirección Desconcentrada de Cultura de Tumbes venimos desde ya hace un tiempo impulsando estas acciones académicas que permiten, ¿no?, enriquecer nuestros conocimientos en base a nuestra historia. Así que darles la bienvenida una vez más a todos aquí presentes. Espero que disfruten de esta jornada académica. Muchas gracias. Buenos días tengan ustedes, estimados amigos y amigas presentes en esta mañana hermosa, en la que vamos a tratar de temas culturales, especialmente temas históricos de gran relevancia para nuestro país y para Tumbes. En primer lugar, agradezco esta apertura que hace la Dirección Desconcentrada de Cultura al abrir espacios para poder hacer jornadas de este tipo, tan necesarias aquí en Tumbes para poder fortalecer nuestra identidad cultural, nuestra peruanidad que siempre estaba latente, pero siempre es bueno ir fortaleciendo día a día el amor a la tierra, el amor a la patria. Tumbes tiene una importancia muy especial que va a ser puesta, debe de estar ya siendo puesta ya en el tapete de la cultura internacional y por supuesto nacional, porque se nos vienen 500 años del encuentro de la balsa tumbesina con la balsa española que dio origen, con el navío San Cristóbal de los españoles, que dio origen pues, a todo este descubrimiento del Perú. Fue un encuentro que sucedió para algunos historiadores en el año 1526, para otros en el año 1527. Entonces, eso dio un cambio, un giro total a todo el desarrollo cultural, a todo el panorama cultural. Y luego, el desembarco en Tumbes, que se dice también que fue en el año 1528, fue el primer encuentro, el primer intercambio cultural entre la cultura occidental representada por España y la cultura andina o del Tahuantinsuyo representada por Tumbes, que ya era ya un territorio que estaba bajo el dominio del Tahuantinsuyo. Son cosas que ya debemos irnos preparando para poder, y esta primera oportunidad que nos brinda nuestro querido amigo Arnaldo Mera Ábalos, un investigador nacional con raíces tumbesinas, ¿no? Qué alegría para nosotros saber que él, con toda la predisposición del mundo, dijo que iba a estar en esta mañana y aquí lo tenemos para poder disfrutar de lo que él conoce, ¿no? Es lindo poder compartir conocimientos y ver que hay un público ahí que esté predispuesto a recibirlos. Entonces, muchas gracias amigos y esperemos que esta jornada nos enriquezca espiritual y culturalmente. Gracias, muchas gracias. Como reiteramos, tiene el tema la independencia del Perú y los candidatos hipotéticos al trono peruano, 1820-1823. Algunas referencias, poquísimas naturalmente, porque seguramente que nos demoraríamos mucho en hacer la presentación de su vasto trajinar, digamos, introducción, pero Arnaldo Mera Ábalos, 1966, nacido naturalmente en esa fecha, es licenciado y magíster en Historia y bachiller en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Es miembro del Instituto Ricardo Palma, del Instituto Sanmartiniano del Perú y miembro correspondiente de la Academia Nacional de Historia del Ecuador. Se ha especializado en la historia social de Lima entre los siglos XVIII y XIX, temática
sobre la cual ha publicado numerosos artículos académicos en el Perú y Ecuador. Es autor de diversas obras históricas, entre las que destacan La nobleza limeña, titulada Ante el Protectorado, el año 2022, y Pulperías y Chinganas de Lima, 1700-1862, publicada el año 2023. Bien, son estas pocas, diría yo, para las muchas que debe tener, palabras que acabo de mencionar de presentación de quien el día de hoy pues viene a compartir su conocimiento con cada uno de nosotros. Lo vamos a recibir entonces con fuertes aplausos. Público asistente, a mi familia, a mis primos, a mis sobrinos que están aquí presentes. Para mí es un honor estar acá hablando ante este auditorio de la tierra de mis mayores. Mi madre es tu vecina. Yo voy a comenzar por algo muy simple. Cuando nosotros estamos en el colegio, nos enseñan de que la independencia se proclamó el 28 de julio. Y se olvidan muchas de las independencias regionales, ¿verdad? En Lima no se celebra, no se conoce o se conoce muy poco las independencias regionales. Entonces, el futuro régimen de San Martín, que se llamó protectorado y que comienza a funcionar jurídicamente el 3 de agosto de 1821, tiene como sus entidades territoriales a dos intendencias, solo a dos: la de Trujillo, que abarcaría Tumbes, Piura, Cajamarca, La Libertad y Lambayeque, 5 departamentos que se habían ido independizando como Tumbes el día 7 de enero, Trujillo el 29 de diciembre, pero estos territorios, los territorios de la Intendencia de Lima, que vendría a ser ese departamento de la costa del departamento de Ancash y la costa del departamento de Lima, lo que viene a ser el norte chico, como se le conoce en Lima, todo eso pasó jurídicamente a ser parte del nuevo régimen que gobernaba, que fue el nuevo Perú, el nuevo Estado del Perú, gobernado por el general San Martín. Pero ese Estado no tenía forma definida de gobierno. Y eso es lo que no se nos enseña ni en los colegios ni en las universidades. El tema es cómo abordar algo. Es muy probable que en el siglo XIX los mayores, como Mariano Felipe Pasoldán, Sebastián Lorente, que era española, Pasoldán era peruano, y los historiadores regionales que son muy poco conocidos, algunos de mis maestros están tratando de sacar libros al respecto, porque son historias casi perdidas de la historia del Perú escritas en el siglo XIX. El mejor ejemplo fue la publicación de Cortegana, que ha hecho el Estado para el Bicentenario de la Independencia. Entonces, estos historiadores nunca le dieron importancia a un tema trascendental que era ver la forma de gobierno del Perú. Miren, antes de entrar en el tema, es interesante que les diga que en la biblioteca del Congreso de Washington, D.C., encontré un libro publicado en 1910, y en ese libro el historiador, que había nacido obviamente a mediados del siglo XIX, había descubierto documentos en los cuales George Washington estaba buscando un príncipe para gobernarlo, rey de los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces ustedes pueden decir, bueno, mis colegas norteamericanos me dirían, no, ¿cómo es posible? Lo que pasa, o sea, se sentían como avergonzados cuando les dije que existía este libro y estos documentos. Lo que pasa es que cuando el Perú se independiza, ya existían repúblicas, pero eran muy pocas. La república que había surgido en Francia como consecuencia de la Revolución Francesa, en la cual le corta la cabeza al rey Luis XVI, había desaparecido. El imperio napoleónico había desaparecido. Cuando el Perú se independiza, toda Europa vivía en el sistema del antiguo régimen de nuevo. Entonces existían 3 repúblicas: la de Suiza,
una república de Cracovia, que es una parte de Polonia, y la República de San Marino, un estado miniatura dentro de Italia que todavía existe. Entonces pueden darse cuenta que no era común para las personas hablar del sistema republicano, no como el día de hoy, donde sucede todo lo contrario, se cuentan con los dedos de las manos las monarquías que aún subsisten en Europa y en Asia, porque bueno, en América no hay una. Pero entonces, en el momento en que George Washington buscó un príncipe de la casa de Prusia, el hermano de Federico el Grande, para poder coronarlo rey de las 13 colonias independizadas, fue en 1785, 1786. En ese momento el Perú era un virreinato, estaba saliendo de una crisis muy fuerte porque al virreinato le habían quitado el Alto Perú y habían colocado aduanas internas en lo que hoy es el límite de Bolivia con el Perú. Inclusive algunos historiadores, Carlos Alcácer entre ellos, dijeron que el levantamiento de Tupac Amaru fue consecuencia de estas aduanas internas que pusieron entre el virreinato del Río de la Plata y el virreinato peruano. Pero hay algo que también se olvidan bueno, no se olvidan, sino generalmente estudiamos en los colegios con los mapas actuales del Perú. Es muy raro que un joven, un niño o un adolescente vea un mapa antiguo del Perú. Pero si uno busca un mapa antiguo, la cartografía del virreinato peruano fue desde que se fundó en 1542 hasta el siglo XVIII, 1720, era toda América, era desde Panamá hasta la Patagonia. O sea, Paraguay, Uruguay, Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Colombia y Panamá, eso era el virreinato del Perú. Lo único que no era del Perú era la Capitanía General de Venezuela, que dependía de México. Los nacionalismos, las nuevas posiciones históricas para rescatar han hecho que se oculte esta información muchas veces y bueno, a los boricuas o puertorriqueños y a los venezolanos les incomoda mucho saber que dependían de México. Lima, en julio, entre la noche del 9 al 10 de julio, la aristocracia lo recibe. ¿Y por qué lo recibe la aristocracia? Miren, en 1929 don Jorge Basadre publicó un libro que se llama La Iniciación de la República, un libro que gracias a Dios de la Universidad de San Marcos logró reeditar en la colección de clásicos sanmarquinos hace unos 18, 20 años. Yo tengo la primera edición, también tengo la segunda, pero no me fijé el año que salió, pero por fin casi todos los peruanos pudieron acceder al primer libro de Basadre. Ojo que don Jorge se pagó la edición él solo. Don Jorge había nacido en 1903 y ya tenía la pasta y la sapiencia para llegar a ser lo que es el día de hoy el padre de la historia nacional. Había nacido en Tacna. Entonces, miren, en el año 23 él tenía 20 años, en el año 26, que tenía 25 años, él hace su libro, va a la imprenta y lo publica. En ese libro él dedicó una página a la participación de los nobles del club. ¿Por qué le dedicó una página? De repente no tenía tiempo para dedicarle a más, tenía que avanzar. No sabemos por qué, por lo conocen. Yo lo conocí de niño, me llevaron a su casa en el año 80, el mismo año que en el año 79, un año antes que muriera. Él muere en el año 80.